Muy bien. ¿Quién le gustaría iniciar con la oración? Quiero que pueda levantar su manita ahí. Pastora Nina, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues bendícenos para iniciar la oración, por favor. Y Sí, vamos amigo. a... Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que nos das, Padre, para prepararnos, Señor, para poder hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la disposición, Señor, que han puesto, Señor, en su corazón, Señor. Porque esto es lo que buscas tú, Señor. Corazones dispuestos, Padre, para ser utilizados por ti. Señor, bendecimos al pastor Josué, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue tú usándolo, Padre, que sea, Señor, tu voz, Padre, a través de él, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos la sabiduría que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adiós. Qué bueno, hermanos, que estamos ya todos reunidos. Vamos a dar inicio para, pues, finalizar también el tiempo. Dedíquese en la cámara para realmente a veces no está conectado, no sabe. Se siente que está solo. Pues consideremos eso, ¿verdad? Para que podamos hacerlo un poquito más interactivo y que podamos aprender juntos sobre la palabra y sobre la preparación. Tenemos que ser preparados para enseñar, ¿no? Enseñar es un don de Dios, la enseñanza es un don. Y yo creo que todos en algún momento tenemos que, en algún punto, compartir la palabra, enseñar la palabra a otros, ¿no? Hace unos días estábamos enseñando en la congregación, acá en Querétaro, sobre el crecimiento de la iglesia, ¿no? Y la iglesia tiene que crecer, no solamente en número. De hecho, la Biblia a eso le llama multiplicación, ¿no? Y el crecimiento realmente es de la formación de cada uno de los miembros, ¿no? Hay miembros que tienen mucho tiempo en la iglesia, o tiempo de ser cristiano, pero nunca crecen, ¿no? Nunca se desarrollan como hijos de Dios, no pasan de creyentes, ¿no? Nunca se disipulan. Tampoco nunca van a llegar a siervos, ¿verdad? Mucho menos amigos. Y una de las facetas del crecimiento es, pues, aquella hermana pequeña de Cantares que dice, una hermana pequeña que no tiene pechos. Es una hermana que no ha crecido, que no se ha desarrollado. Y los pechos, lo que estábamos viendo en un lenguaje simbólico, ¿verdad? Representan Voy a encender a una la cámara. mujer o a una iglesia que tiene una capacidad de amamantar a los nuevos, a los recién convertidos, y de enseñar, ¿verdad? De dar leche, ¿no? Sabemos que la leche es la doctrina. Entonces, si alguien no puede dar doctrina, no puede enseñar a otros pequeños, es alguien que no ha crecido, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos ser entrenados para poder enseñar a otros, ¿no? Tal vez no tengamos un discipulado algún día, no lo sé, pero tenemos que enseñar a otros. Los que somos padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, de por sí ya tendremos ahí un discipulado en nuestra casa con nuestros hijos, ¿no? Deberíamos ser capaces de poder enseñar qué es la oración, ¿no? Deberíamos ser capaces nosotros de poder enseñarle la verdad de la doctrina, incluso descontaminarlos de las enseñanzas que le dan en las escuelas, ¿no? O que les dan en las mismas películas, en las mismas series,
les enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios y nosotros como padres es nuestro deber enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero de pronto Dios pone gente en nuestro camino que evangelizamos o de nuestra familia o de gente que se nos empieza a acercar y a preguntar, la vecina, la tía, la suegra, y tenemos que tener la capacidad de poderles trasladar la verdad, ¿no? Tal vez no en un discipulado formal, pero sí tal vez en un discipulado 1 a 1, como mirábamos en la clase, ¿no? Entonces me gustaría iniciar con eso, iniciar con la tarea que se dejó. Entonces me gustaría voluntarios, que no me gusta hacer dedazos, pero si no hay voluntarios sí lo voy a hacer. ¿A quién le gustaría decirnos su tarea, ¿no? Que nos explique brevemente su tarea, así en 2 minutitos. Que puede levantar su manita ahí en el Zoom y le doy la palabra. Ninguno. A ver, bueno, ya que no hay voluntarios, ahí está, mano Rafita, perdón, no te había visto la mano. No. Mano Rafita y Mana Mari, siempre juntos, en todo, en el Zoom también. Hermano Rafita, cuéntanos sobre la tarea que ustedes hicieron ahí en su A ver, plataforma. Mari quiere comentarla. A ver. Bueno. Bueno, yo quiero comentar que me basé en el versículo de 1 Samuel 3:7, donde habla de Samuel y que quien lo enseñó fue Elí. Pero en esta parte del versículo habla donde Samuel, versículos anteriores, está escuchando que le habla Elí cuando él está dormido, ¿no? Entonces se levanta y va a buscar Samuel va a buscar a Elí para saber qué es lo que qué es lo que quiere, ¿no? Pero Elí se da cuenta que realmente el Señor ya está pues buscando a Samuel. Y ahí le da una instrucción, ¿no? Un pequeño discipulado donde le dice que ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en sus aposentos. Entonces, hizo conforme lo que dijo Elí, que ese fue para mí eso es un pequeño discipulado de 1 a 1. Sí, de hecho, es toda la vida, creo yo, de Samuel, fue el discípulo de Elí, ¿no? O sea, desde que lo entrega Ana, Sí. Pues él le enseñó todo lo que sabía de Dios, Elí, y sabiendo, ahí podríamos rescatar algo, que a veces el maestro no anda bien, ¿no? A veces el maestro tiene malas actitudes, pero aún así, cuando hay un buen alumno, le puede aprender cosas al maestro. Pero el Señor Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Refiriéndose a unos malos maestros llamados fariseos, ¿no? Entonces, Samuel hizo lo que Elí le enseñó, pero no hizo lo que Elí hizo, ¿verdad? Porque Elí estaba siendo desechado por Dios. Entonces, me parece un ejemplo fantástico y bien atinado. Y ¿alguien más? ¿Quién quiera participar y darnos? Pues, aprovechando que Adelante, hermano. Bueno, yo puse varios, gracias, ya vi tu comentario. Pues me fui al índice de la Biblia y ahí comencé a recordar, a ver, algunos. Entonces el primero, pues veía yo Abraham y su siervo Eliezer cuando Abraham lo envía a buscarle esposa para su hijo. Y entonces le empieza le empieza a explicar lo que él quería y lo que él también no quería que sucediera. Y en Génesis 24, ¿verdad? Hasta que el siervo pues hace un juramento, ¿verdad? Le toma del
¿de dónde dice? Una parte de la pierna, ¿no? O de la El pantorrilla. muslo. Del muslo. Entonces le jura ahí de que va a hacer como él le dice. Luego está Moisés y Aarón en Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y también el Señor le dice lo que tiene que hacer con Aarón para llamarlo como sacerdote en Éxodo 4, ¿verdad? Y luego está también Moisés y Josué, también en Josué 1:1, cuando el Señor llama a Josué. Y le dice pues todo lo que tiene que hacer después de que Moisés ha muerto y pues Josué es el sucesor directo de Moisés. Luego está en Esther, ¿verdad? Mardoqueo y su prima, ¿verdad? O su sobrina, no me acuerdo. Es su sobrina. Es su sobrina, ¿verdad? Que ponen ahí no, a Adasa. es la hija de su tío, de su prima. Ajá. Sí. Y pues ella se crió pues con él, ¿verdad? Con Mardoqueo, o sea, fue su discípula directa. Y luego está en Proverbios, ¿no? En Proverbios 31, cuando dice ahí que son palabras de Betsabé, la mamá bueno, le llama ahí Lemuel, ¿verdad? Y entendemos nosotros, pues, que es, ya se me fue su nombre, Salomón. de Salomón, sí, ¿verdad? Y luego, bueno, está ahí la broma que puse, ¿no? El discipulado del pez y Jonás, ¿no? Que el pez discipuló a Jonás ahí en su vientre. Jonás 1:17. Bueno, Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo a Tito, Pablo a Onésimo en la carta a Filemón. Y en Apocalipsis, ¿verdad? El discipulado de Dios a Jesucristo directo, y luego el discipulado del ángel de Dios a Juan también en Apocalipsis. Son las que yo Wow. Bastantes, claro, que bastantes ejemplos. Necesitábamos uno y diste como 25. Bueno. Muy bien, muy bien. La verdad es que, mira, yo creo que la Biblia nos llama a dar la mía extra, ¿no? Y decir, bueno, me pidieron uno, pues voy a dar un poquito más de lo que yo considero es una actitud, una buena actitud, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios así lo pide a nosotros, ¿verdad? Yo creo que los que dijiste seguramente los demás hermanos también encontraron algunos, pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere, si el hermano Rafa no lo dijo, ¿no? Si alguien más quiere compartir su tarea, también pues pues, quiero dar la oportunidad, ¿verdad? Pero están muy tímidos todos, están muy tímidos. Bueno, Jorge Chávez, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Nos quieres platicar un poquito de la tarea que tú entregaste? Por favor. Tienes apagado el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Sí, por ahí fue uno de los ejemplos que mencionó el hermano Rafa, referente al discipulado que tuvo Josué de Moisés, ¿no? Toda la preparación, aunque también por ahí comentaban que también fue siervo, pero pues para mí va de la mano, es un conjunto el recibir discipulado y en este caso servirle, ¿no? Y posteriormente asume el lugar que Moisés tenía, ya no como siervo de Moisés, que ya lo ha comentado también el pastor José, sino como ahora siervo de Dios. Pero fue una preparación que recibió de manera particular y puntual a lo largo de toda la convivencia que él tuvo con Moisés. Entonces ese fue mi ejemplo en la tarea. Perfecto. Y de hecho, pues están ligados el discipulado con ser siervo. Es de hecho, primero ser discípulo y después ser siervo, ¿no? Entonces Josué fue discípulo de Moisés.
le enseñó todo, y el Señor incluso le dijo, todo lo que Moisés te enseñó, eso hazlo, ¿no? Entonces, Dios siempre va 50 pasos adelante de nosotros. Entonces, Dios ya sabía que el que seguía era Josué y por eso lo ligó, lo pegó. Mire, hay hermanos que se le pegan al ministro, que se le pegan al pastor y parecen chicle. Y a donde va el pastor, ahí van ellos. Y tiene el discipulado del pastor, ahí van ellos. Y entonces ellos están siendo preparados, formados, ¿no? Y me recuerdo cuando mi pastor José le preguntaban, le decían, ¿qué necesito ser para ser un pastor? ¿No? O sea, ¿cómo puedo prepararme? ¿No? Y él lo que recuerdo que nos enseñaba era, el que quiera ser un pastor, que se le pegue a su pastor, que se acerque, que sea cercano, ¿verdad? Y pues esa es también la recomendación que hago, ¿no? Si alguien desea y anhela un llamamiento, pues péguese al pastor que le corresponde y ayude, ¿verdad? Trabaje y yo sé que eso va a ser una preparación para todos nosotros. A ver, vamos a seguir con el tema de hoy. Quisiera, vamos a ver, permítame un segundo porque parece que esto, ahí está. Un segundo, vamos. Perdón, hermanos. Un segundito. Según yo ya estaba listo con esto, pero bueno. Ahí está. Yo creo que ya estamos, ¿verdad? Ya estamos ahí para... Si se ve o no se ve. Bueno, espero que se vea. Muy bien. Hoy la clase que nos toca es la introducción a la hermenéutica. A veces hay palabras que suenan raras, que suenan así como extrañas o religiosas, ¿no? Y no, nada que ver, es una palabra incluso secular, ¿no? No tiene, en el mundo secular se utiliza. Y se utiliza más en seminarios o escuelas donde preparan teólogos, ¿no? Como algunas denominaciones lo tienen, la denominación pues bautista o otro tipo de grupos, incluso no cristianos, ¿no? Que también preparan a sus, digámoslo así, a los que van a ser sus ministros con una clase de hermenéutica. Es algo básico para toda aquella persona que quiera ir más allá en las escrituras, ¿no? La Biblia se puede leer, ¿verdad? Y como que lee el Quijote de la Mancha, ¿no? O se puede leer como algo, como una novela, ¿no? Incluso algunos libros, ¿no? Están narrados como en forma como de prosa y es muy fácil leerlos, ¿no? Pero otros no, otros libros son, por ejemplo, el libro de Job, a mí se me hace uno de los libros más difíciles y profundos de la Biblia, que hay unas cosas realmente densas que no las podemos leer de corrido, y si las leemos de corrido, posiblemente no entendamos nada, ¿no? Entonces, es ahí donde viene la hermenéutica. La hermenéutica es básicamente la interpretación de las escrituras. Hermenéutica es, digámoslo así, pues el arte, ¿ah? Si le podemos decir así, el arte de interpretar las escrituras. De hecho, todo la practicamos en algún momento sin saberlo, ¿no? En el momento que leemos un pasaje y nos ponemos a analizar, pensar o a orar o a decir, aquí qué significa esto o esto, qué figuras o de qué,
tratar de encontrar el significado de aquello, en ese momento necesitamos aplicar la hermenéutica para sacar de ahí lo que Dios quiso decir, ¿no? Hay pasajes que uno lo lee y uno realmente no los entiende. Yo, en lo personal, que procuro estudiar la palabra constantemente y lo debo de hacer por el privilegio que el Señor nos ha dado, pasajes donde yo digo, ¿aquí qué? ¿Este pasaje qué? ¿No? Y no lo, en ese momento no lo entiendo. Y con el tiempo, o escuchando al pastor, o escuchando al apóstol, o escuchando algún mensaje, a veces viene la conexión de aquello que leí con el entendimiento y la interpretación de aquel pasaje, ¿no? Entonces, toda la Biblia, aunque sean los pasajes más sencillos a nuestro entender, necesitan ser interpretados. Porque toda la palabra tiene un mensaje oculto, un mensaje encriptado, ¿no? Un mensaje que solo lo va a entender aquel a quien Dios le muestre, le abra los ojos. Recuerdo aquel pasaje, también me ayudan a buscarlo, donde el Señor Jesucristo dice, te alabo, oh Padre, porque les revelaste esto a estos pequeños y lo ocultaste de los sabios y entendidos. Si me ayudan con el pasaje, les agradezco mucho aquí en el chat. Por favor, si me pueden ayudar a buscarlo. Eso quiere decir que la Biblia trae un mensaje oculto, trae un mensaje que necesita ser interpretado. Y no todos lo entienden. Mucha gente ha estudiado la Biblia años y no entiende nada. Entonces, por eso hay otros libros que según ellos les ayudan a interpretarlo, ¿verdad? Y hay escuelas de interpretación, ¿no? Y podríamos decir que la doctrina es una forma de interpretar, ¿no? Hay escuelas, ¿no? De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino, ya habían grupos que interpretaban la ley de cierta manera u otra, ¿no? Y eran grupos rivales, digámoslo así, que creían ellos poder tener la interpretación, cada quien tiene la interpretación correcta según ellos. Y la gente común, es decir, el pueblo, estaba excluido de esos grupos. No eran parte. Porque la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Y además, el acceso a los libros era muy complicado, ¿no? Hoy tenemos la Biblia en celular, en papel, en internet, en lo que sea, tenemos la Biblia. En esa época no, en esa época había un rollo por sinagoga y el acceso no era a la gente. O sea, era muy complicado acceder a la palabra y mucho menos a la interpretación de eso, porque ellos habían acaparado o monopolizado el acceso a las escrituras. Y cuando vino el Señor Jesucristo, por eso tuvo un impacto, porque Él les vino a hablar de la palabra. Entonces la gente lo empezó a seguir porque tenía Él una enseñanza con autoridad, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprender. Si queremos enseñar la Biblia, tenemos que aprender a ser hermeneutas o intérpretes de la Biblia. Entonces, la interpretación de la Biblia es vital, porque si no lo hacemos correctamente, estamos en riesgo nosotros y la gente que nos oye. Una mala interpretación de la Biblia, hermano, es peligrosa. ¿Siguen viendo mi pantalla bien? Creo que ya no, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Es que ahí hice un pequeño movimiento y no sé si la siguen viendo. Ok.
Entonces, si hay una mala interpretación, hermano, es terrible en los resultados. Entonces es importante nosotros que la interpretación que le demos a la Biblia sea la correcta. Y si tenemos dudas, para eso tenemos maestros, pastores, para eso tenemos el acceso a los ministros de Dios para ir, ¿verdad? Y consultar, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda y está allá con el pastor José, vaya con él. Si está conmigo, venga conmigo. Y si yo no sé, yo voy a preguntar o voy a investigar, porque tampoco lo sabemos todo, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ha dado acceso a otros ministros más que saben más, ¿verdad? Y poder tener una interpretación correcta de algunos pasajes. Y si no, pues oremos para que el Señor nos muestre qué hay ahí, ¿no? Pero no interpretar algo a la ligera, ¿no? Entonces, la hermenéutica es la interpretación. Básicamente es eso. Interpretar lo vemos en la Biblia, en esta palabra griega, que es la 12:23 del griego, que es dirmeneio, ¿no? Que significa explicar. Explicar completamente, dice. Traducir, declarar, trasladar un mensaje que se entienda, explicar un significado de lo que se dice. Yo puse ahí una fotita de dos personajes, vemos que uno se ve que es como japonés y el otro pues bien podría ser mexicano o árabe. Entonces ellos dos no hablan el mismo lenguaje, pero tienen un intérprete, un dirmeneio, un hermeneuta. Entonces lo que dice uno, lo interpreta el otro y se lo dice en su idioma, de una manera que entienda. Entonces el intérprete vendría a ser, o el hermeneuta, el amigo este que está en medio, traduciendo. De esa manera es el maestro. Agarra la palabra, la doctrina, la enseñanza y la explica. Porque a veces la doctrina, hermano, así de entrada, a veces no es clara. Es necesario hacerla pedazos digeribles, ¿no? Y irla explicando a los demás, ¿no? Entonces, el intérprete es el hermeneuta, ¿sí? Cuando hablemos de hermeneuta, hablemos de una persona que interpreta correctamente las escrituras. Ahora, ¿dónde eso está en la Biblia, hermano? Pues aquí está, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaban las escrituras lo que decían de él. O sea, está hablando Cristo, ¿verdad? Cristo obviamente fue educado, le enseñaron a leer, ¿no? Y tenía acceso a las escrituras, ¿no? Entonces, les agarró los rollos y les empezó a hablar, les empezó a decir, miren, aquí Moisés, cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos se le llama Moisés, ¿no? Porque son los 5 libros que Moisés recibió, ¿no? Entonces aquí Moisés, aquí en Números, aquí en Deuteronomio, está hablando, aquí está hablando de mí, aquí está profetizando de mí Moisés, ¿no? Aquí el profeta Isaías habla de mí en este pasaje. Y en los salmos, está el salmo de David, está hablando, no de David de sí mismo, sino está hablando de mí, de Cristo, del Mesías, ¿no? Entonces, es una interpretación, ¿verdad? Porque no dice claramente, este salmo es de Jesús, no, necesitaba un intérprete para decir que aquel salmo estaba hablando de Cristo, porque no todos los salmos son mesiánicos. A ver, ¿qué es un salmo mesiánico? Es un salmo que habla o profetiza sobre el Mesías, sobre alguna característica del Mesías, ¿sí?
pero no todos los salmos son mesiánicos. Por ejemplo, un salmo no mesiánico. Yo voy a decir uno. El Salmo 51 no es mesiánico. Ese es David hablando de su pecado. No, no puede ser un salmo mesiánico. Pero hay otros salmos, varios, que profetizan acerca de Jesús. Entonces, ¿en dónde están? El Señor Jesús interpretaba, hermeneuta, sobre cuáles sí hablaban de él, ¿no? Entonces, la verdad, eso ahí, de hecho hay Biblias que las venden ahora, vienen subrayadas las partes donde ellos interpretan que habla de Jesús. Y venden esas Biblias ahora sí ya con el trabajito hecho, ¿no? ¿Verdad? Obviamente habría que ver si sí o no, ¿verdad? Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. A eso le llamamos nosotros ser cristocéntricos. Desde Génesis, hermano, Dios empezó a profetizar. Pero no todos lo entendieron. No todos lo vieron. Entonces se necesitaban hermeneutas, que eran maestros que le enseñaban al pueblo en dónde aparecía Cristo en las Escrituras, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Lucas 24:44. Y esto les dijo, dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía, o sea, ya se los había enseñado, cuando todavía estaba con vosotros. O sea, aquí está hablando el resucitado, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley, en Moisés, perdón, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, que estamos hablando del Antiguo Testamento completamente, ¿no? Que es básicamente, ellos dividían así lo que hoy nosotros conocemos con el Antiguo Testamento. Algunos le llaman la Tanakh. Todo el Antiguo Testamento era una profecía de Cristo, pero había que interpretarla. Entonces, tarea para la siguiente semana, con un valor de 5 puntos. Para el 5 de abril, necesitamos buscar 3 ejemplos donde se hable de Cristo. Un ejemplo en los libros de Moisés, un ejemplo en los profetas y un ejemplo en los salmos. ¿En qué pasajes de la Biblia? No, obviamente, si vamos a los evangelios, obviamente se habla de Cristo literalmente. No, no vamos a usar ningún pasaje del Nuevo Testamento, solo Moisés, o sea, los 5 libros, los profetas y los salmos. Uno de cada uno. O sea, en total son 3 ejemplos, ¿no? Entonces, como la tarea anterior no quedó muy clara, algunos no la entregaron tan bien, entonces voy a hacer un ejemplo de cómo debería ser. Eso quiere decir que estos ejemplos que voy a dar no son válidos para sus tareas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería una tarea? Un ejemplo en Moisés. Éxodo capítulo 12 habla de el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Entonces, ahí está profetizado a Cristo. Él es nuestra Pascua. Él es ese Cordero Pascual que se comían para poder, que se comieron para ser liberados de Egipto. Y eso volvió una tradición, un rito, una costumbre, que año con año lo hacían recordando. Pero muchos de ellos no entendieron que se refería a Cristo. Entonces, estamos poniendo un ejemplo de Cristo en Moisés. Un ejemplo de los profetas. Isaías 53:7.
Isaías 53 completo, digámoslo así, ¿va? Habla del Mesías, ¿no? Yo puse ahí un pasaje, ¿no? Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, es una profecía clara, ¿verdad? ¿No? Y un ejemplo de los salmos, el Salmo capítulo 22, es un salmo mesiánico. Y empieza diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es una de las palabras, ¿verdad? que dijo Cristo en la cruz, ¿no? Y todo ese salmo está hablando del Mesías. Dice, me han quitado la ropa y se la han echado suerte, dice. Entonces, si leemos el Salmo 22, vamos a ver a Cristo. Pero muchos pensaban que David hablaba de sí mismo. Y posiblemente sí, pero él estaba profetizando sobre el Mesías. Entonces, este es un ejemplo de cómo deberíamos entregar la tarea. Recuerden, estamos en una escuela, entonces en una escuela se necesita entregar una tarea para que podamos irnos preparando. Amén. Y no está muy difícil, creo yo, pero bueno, si a alguien se le complica, con mucho gusto les explico uno por uno. Entonces, ¿alguna duda de la tarea? No, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces sigamos. Entonces, estábamos hablando de la importancia de una buena hermenéutica, porque con la misma Biblia que tú y yo tenemos, se han desviado muchos estudiosos de la Biblia. Muchos que han estudiado la Biblia se han desviado de la verdad al estudiar la palabra de Dios, hermano. Entonces, ya han terminado mal. Han terminado en sectas, hermano. Hermano, ahí busque en Google sectas que han habido. Gente que se la llevaron a Guyana, y hermanos, a hacer unas cosas terribles. Gente que tenía la Biblia, que eran predicadores de la palabra, y que tal vez empezaron bien, pero terminaron terriblemente, hermano, con unas cosas horrorosas. Y hay otros, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad y hoy son grupos grandísimos de personas desviadas, como los testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por si tiene la misma palabra, ¿no? ¿Por qué se desviaron? ¿No? Porque no tuvieron una buena hermenéutica, no tuvieron una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, mire, hermano, Dios nos guarde y nos libre de todo eso, amén. Pero nosotros debemos tener cuidado cómo interpretamos la palabra, porque una buena interpretación trae bendición, amén. Tú y yo hemos recibido abundante bendición de una buena interpretación que le han dado nuestros pastores, nuestros apóstoles, que Dios los bendiga porque nos han enseñado correctamente. Y oremos, ¿verdad? Oremos por todos aquellos que tienen ese privilegio para que no haya ni una pizca, ni una pequeña cosita que se desvíe, ¿verdad? Hermanos, para que haya integridad en la palabra que se predica. Y en los discipulados también, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, mira, o sea, con quien dice, presta atención en esto, mira, esfuérzate en esto, mira, esto es vital, presentarte a Dios aprobado. Entonces hay muchos ministros que no son aprobados por Dios. En algún momento compartimos sobre
aquellos que fueron respaldados en su ministerio, pero que Dios no los aprobaba. Entonces, Dios te va a pedir a todos nosotros, como obreros, que no tienen nada de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Entonces, el que tiene que enseñar, pero no usa bien la palabra de verdad, es decir, la usa mal, entonces va a salir avergonzado delante de Dios. Va a salir desaprobado. Entonces, hermano, perdón, no es solo de agarrar la Biblia y hablar. Porque de alguna manera nuestra aprobación depende de cómo utilicemos las escrituras. Entonces es algo serio, ¿no? Entonces ahí yo diría, mejor ni siquiera, es como que agarrar un camión de esos de autobuses de pasajeros. ¿Cuántos se animan a llevar 50 gentes ahí en un camión? Hermano, es una gran responsabilidad, lleva 50 vidas. Entonces tienes que manejar bien porque un accidente es algo terrible, ¿no? Si es terrible que se muera uno, imagínate, que se va al barranco un camión de esos. Entonces lo mismo pasa con la palabra. Porque la persona si no interpreta bien, no va a enseñar bien y va a desviar a muchos. Entonces por eso no cualquiera puede de buenas a primeras ponerse a enseñar. Por eso debe ser enviado, por eso debe ser delegado, ¿no? Hoy con internet, hermano, es fácil agarrar una cámara y ponerse a enseñar herejías. Y yo las he visto, hermano, las he visto en YouTube. Yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden decir eso? Y los hermanos poniéndole amén ahí, amén, gloria a Dios. Y están diciendo unas tonterías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad por lo que hablamos, ¿no? Entonces, hay una frase, ¿verdad? Que dice que así como van a ser los maestros, así van a ser así como son los maestros, así van a ser los alumnos. Dice, bástele al alumno llegar a ser como su maestro. Y si el maestro es malo, y si el maestro es un hereje, es un mal hermeneuta, así va a ser el alumno. Entonces, los fariseos eran unos malos hermeneutas. Y habían entendido la escritura a su modo, a su manera, a su conveniencia. Y el Señor Jesús se lamentó de ellos diciéndoles esto. Ay de vosotros, mire pues, ay, como quien dice, qué dolor, ¿no? Ay, habría que estudiar los ayes de Jesús. Ay de vosotros fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo, es decir, alguien que no había nacido judío, y ellos lo convertían a su religión, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. O sea, los discípulos eran peores que los alumnos, que los maestros. Entonces, eran malos. Pero no era, mira, pues no solo la enseñanza era malo, ellos eran malos. Porque eran hipócritas. Entonces, veamos malos maestros en la Biblia. Malos hermeneutas que desviaron y trajeron perdición. Mire, pues, el Señor le pregunta a Adán, ¿y quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién fue el hermeneuta que te dijo eso? Que te enseñó que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó? La pregunta ahí es, ¿quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién te discipuló? ¿Quién te dio esa doctrina? Entonces, una desviación en la doctrina, mire lo que ocasionó en la vida de
la humanidad. Una mala enseñanza desvió a Adán del huerto. Entonces, ¿quién le enseñó a Adán? No sé si alguien quiera poner ahí en los comentarios o levantar la mano y decirme quién le enseñó. ¿Quién fue el maestro de Adán? A ver, Alan, ¿quién crees tú que fue el maestro de Adán? La serpiente, Satanás. La serpiente, dice la familia Betanzos, y lo mismo dice Alan. Pero Leslie dice que fue Eva. Mari Cornejo dice que fue Eva. Muy bien. Mira, hemos hecho una encuesta, ¿va? De los que están aquí, para ver. Perdón, que interrumpa. Adelante. Yo creo más bien que no le enseñaron. Cuando él comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, dice la palabra que fueron abiertos sus ojos. Entonces, ¿por qué? Porque pecó. Por desobediencia lo llevó al pecado. Entonces, al ser abiertos sus ojos, vio su propia desnudez. Ok. Entonces el fruto fue el maestro, según lo que la hermana interpreta, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos interpretando la Biblia, hermano. Al hacernos preguntas, estamos interpretando. Unos dicen, fue la serpiente, otros dicen, fue Eva, y otros fue, que fue el fruto, ¿verdad? Mire, pues, ¿quién le enseñó a Eva? Mire, pues, primero, ¿quién le enseñó a Adán? Primero Dios le enseña a Adán. Y Dios le dice, le enseña por qué no debe hacer eso. Y Adán tenía que enseñarle a Eva. ¿Sí? Entonces, viene la serpiente, se acerca a Eva. Pero mire, pues, no se acercó a Adán. ¿Por qué no se acerca a Adán? Se acerca a Eva. Para enseñarle. Ahorita vamos a ver el pasaje. Mire, pues. Permítame. Mire este maestro. Entonces, esa es la orden de Dios, ¿no? Esto es lo que Dios ordenó, lo que Dios enseñó. Y mandó Jehová Dios al hombre. Ahí no existía Eva todavía. Eva la hacen después. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. Quiero que le ponga atención a eso. El día que comieres, ciertamente morirás. Esa era la consecuencia de la desobediencia. Entonces, Satanás o la serpiente se acerca a Eva y le dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y el cual le dijo, es decir, le enseñó o le preguntó a la mujer, con que Dios nos ha dicho que no comáis, oiga, y lo subrayo, de todo árbol del huerto. Pero mírela, se parece, pero lleva una pequeña levadura, hay una pequeña desviación. ¿Cuál es? Ahí está subrayado. De todo árbol. Mire la desviación. El Señor no dijo eso. El Señor enseñó, de todo árbol pueden comer, solo del árbol de conocimiento. Del bien y del mal no lo van a hacer. Pero aquí ya venía una enseñanza tergiversada, parecida, pero con una pequeña desviación. Entonces Eva le dice, no, estás equivocado. Yo te voy a enseñar. Solo no podemos comer, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ok.
¿Estaba bien enseñada Eva, sí o no? Pero mire, ¿era la misma enseñanza que Dios le había dado a Adán? No, también tenía un poquito de levadura ahí que no sé si ella o Adán se la agregaron, pero un poquito de contaminación, de un poquito, eso Dios no lo dijo. No le tocaréis. ¿En qué momento Dios les dijo que no lo tocaran? Eso es, se lo agregaron a la enseñanza de Dios. Veamos otra vez. Ahí está la enseñanza pura de Dios. ¿En qué lugar dice que no lo toquen? No, no dicen. Entonces, esto de tocaréis de acá, se lo agregaron ellos. No sé si Eva, no sé si Adán, no lo sé, ¿verdad? Pero le agregaron a la enseñanza que no era divina. Entonces, ¿por qué les afectó eso? Porque les dijo, entonces, eso les dio cabida a cometer el pecado o a desviarse. Es que prestó sus oídos a la voz de la serpiente. Sí, pero ella ya tenía una desviación. Ella ya lo tenía. Sí le prestó oídos, entiendo eso, hermano. Y el Satanás la engañó, pero ella ya tenía una desviación doctrinal y no le tocaréis. Eso no venía en la instrucción de Dios. Ellos se lo agregaron. ¿Por qué? Porque en el momento antes de comer tenía que tocar, ¿va? Entonces, si lo tocaba, ya, imagínate, lo agarró, lo tocó y no se murió. Entonces dijo, lo que Dios nos enseñó no es verdad. Lo estoy tocando y no me estoy muriendo. Pues sí, la orden no era no tocarlo, sino no comerlo. Entonces, como no tocarlo no me mató, voy a probarlo, a ver si estoy equivocado, ¿va? Y lo probó y fue engañado. Fue engañada Eva. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Eso lo dice la palabra. Entonces, Eva dice que él fue y se lo enseñó a Adán. Y Adán, al ver que su esposa tenía el fruto en la mano y se lo había comido y no se había muerto, dijo, entonces, mi doctrina está mal, mi enseñanza está mal. Entonces Eva enseñó a Adán. Satanás enseñó, la serpiente enseña a Eva y Eva se lo da a su esposo. Eva le da esa enseñanza a su esposo. Adán Perdón, no fue. yo creo que desde un principio Adán no puso atención a las instrucciones que el Señor le dio, porque desde el Totalmente. momento que él toma el fruto es porque no puso atención a la palabra. Y es ahí donde se transgiversan todas las cosas. Yo creo que en la actualidad sigue sucediendo lo mismo, por eso que cada vez que el pastor, ¿verdad?, que está a cargo de usted, le dice, póngame mucha atención, porque se corre el peligro de no entender la palabra tal y como el Señor la envía. Yo creo que fue eso. Mira, yo lo que veo acá también es en la enseñanza de Dios. Dios le dijo, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Esa era la enseñanza de Dios, pero ahí había una interpretación de esa enseñanza. Y Adán no lo interpretó bien, porque vio que su esposa comió y no se murió. Entonces dijo, entonces, esto no es verdad. Pero no interpretó bien, porque Dios no estaba hablando de la muerte física. Dios estaba hablando de la muerte espiritual, del pecado que mata
el espíritu. Entonces, al no interpretar eso, dijo, entonces, no me morí, entonces no es verdad. Entonces, come. Y cuando Adán come, es cuando Dios, digámoslo así, pues, sale a ver qué pasó. Eva pecó y Dios no hizo nada. Ojo con esto. Eva peca y Dios no hace nada. Cuando Adán peca, es cuando Dios sale. Y a Dios, ¿a quién le fue digamos, a jalar el pelo, a jalar las orejas? ¿A Eva? ¿A la serpiente? Le fue a jalar las orejas a Adán porque él había recibido la enseñanza y no la había interpretado bien. Y yo Además de considero, que él era la cabeza también, ¿no? sí, pues él era la autoridad ahí, ¿no? Entonces, al no recibir la enseñanza, bueno, mejor dicho, al no entender la enseñanza, por ejemplo, acá, el día que comieres ciertamente morirás. La interpretación ahí es, el día que comieres, tu espíritu humano va a morir. No el cuerpo, porque Adán siguió viviendo. Biológicamente, su cuerpo y alma siguieron viviendo, pero su espíritu se murió. Pero eso no lo interpretó Adán. Vi a unas manos levantadas ahí. Primero vi a Alan y después vi al hermano Carlos y luego vi que las bajaron. No sé si fue un error o se arrepintieron de lo que iban a decir. Bueno, por mi parte iba a participar con respecto a lo de que quién enseñó primero. A Encontré ver, aquí en Génesis 3:6, en la versión LBLA, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también, dice, a su marido que estaba con ella y él comió. Iba a participar, pero ya me quedó un poco más claro con lo que usted decía, que primero fue Eva y después fue Adán. Adán fue contaminado por su esposa. Fue mal. Mire, pues, la Biblia dice que la mujer no enseñe y pone de ejemplo a Eva. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada. Eso hay que interpretarlo también, ¿va? Hay que interpretar eso. Dice la Biblia, yo le prohíbo a la mujer que no enseñe en las congregaciones. Lo buscamos, por favor. Por favor, estamos discipulados, entonces se vale improvisar un poquito. ¿Dónde está ese pasaje? A ver, a ver. Aquí voy a abrir. Se supone que Google. solo debe estar de oyente, ¿no? Google me ayuda a encontrar los pasajes. Vamos a ver. A ver, le prohíbo a la mujer enseñar. Vamos a ver. Primera Timoteo 2:12. Pero hay un pasaje que dice que Eva fue la engañada. Ah, 2:12. Ahí está. Dice, la mujer, no, del 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y mire el ejemplo que da el apóstol, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Eva recibió una mala doctrina. Y Eva contamina y le dice a Adán, mira, le enseña pues que lo que Dios le dijo estaba equivocado. Y el otro le aceptó la enseñanza y fue la perdición. Lo sacaron del huerto, ustedes lo saben. Ahora,
interpretemos este pasaje. Estamos aquí aprendiendo a interpretar, ¿verdad? Todos. ¿Cómo interpretamos el pasaje? Teniendo el contexto y teniendo Génesis también de base. ¿Cómo interpretamos la mujer aprende en silencio? Con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces Eva ejerció dominio sobre Adán. Lo dominó al darle él tuvo que haber dicho, yo no voy a comer. Él se dejó dominar por su esposa. Entonces, muchos lo interpretan literalmente. Ya vamos a ver algunos más adelante, algunas formas de interpretar, ¿no? El hermano Carlos también ha mencionado un poquito de eso en alguna oportunidad sobre la literalidad, la parábola, ¿verdad? Las sombras y figuras. En algún momento él lo ha mencionado, pero hablemos de la literalidad, es decir, tomar al pie de la letra la Biblia. Eso es peligroso, hermano. Y muchas doctrinas, muchas enseñanzas han tomado al pie de la letra la Biblia y han hecho cosas, perdón, hermano, absurdas. Por ejemplo, aquel pasaje que dice, tomarán serpientes y escorpiones y los morderán y no les hará daño. ¿Han visto a esos hermanos que agarran serpientes y se ponen ahí a bailar con las serpientes? ¿Sí, no? ¿Sí han visto esos videos o no? ¿Qué día lo hacemos el domingo en la iglesia, hermanos? ¿Ah? No, hermano, eso no lo podemos tomar literalmente. Eso tiene que tener una interpretación espiritual. Entonces, el verdadero hermeneuta sabe qué pasajes va a interpretar literalmente y qué pasajes tiene una interpretación parabólica o de parábola y que no está hablando literalmente de algo, sino de algo más, ¿sí? Tiene una semblanza de otra cosa. Entonces, si nosotros tomamos este pasaje literal, las hermanas no tendrían facultades para enseñar la palabra. Muchas congregaciones lo toman literal y las hermanas no predican. Bueno, de hecho ahí dice enseñar. Entonces sí podrían predicar, ¿no? Porque enseñar y predicar no es lo mismo. ¿Usted conoce alguna iglesia que las hermanas no participan en la predicación y enseñanza? Yo conozco varias. Porque han hecho literal ese pasaje. Pero ¿sabe qué? Yo desde pequeñito, estuve en las clases de la dominical y la escuela bíblica. Y en la iglesia a las que íbamos, las hermanas no podían participar en la predicación por este pasaje. Pero, ¿quién cree usted que eran mis maestras de escuela dominical? ¿Hermanos o hermanas? Eran puras hermanas. De hecho, hermanos casi no había en la iglesia. Y las maestras de los niños eran las hermanas. Ahora, yo pregunto, si lo aplicamos literalmente, tampoco deberían enseñar a los niños. ¿O sí? ¿Sí o no? Entonces, si tomamos literalmente de esto, podemos tener pasajes que contradicen esto. Por ejemplo, que dice que la mujer que ora y profetiza que se cubre la cabeza, ¿sí o no? Pero dice que para profetizar y hay que hablar, ¿no? La profecía también tiene que hablar la mujer, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué aquí tiene que estar aprendiendo en silencio? La interpretación de este pasaje que nosotros en nuestra red ministerial le damos es la siguiente.
Si me ayudan a encontrar aquel pasaje que dice, de grande es este misterio, y que se unirán y serán una sola carne. Permítanme. Efesios 5:32. Voy a cambiar un poquito aquí en mi Biblia. Les voy a poner aquí un poquito la Biblia. Perdón usted que estoy un poco improvisando, pero al final estamos en la enseñanza. Efesios 5:32. Vamos a ver, lo voy a poner aquí letras grandes. Ah, creo que no está viendo en mi pantalla, ¿ah? No. Es Génesis 2:24, ¿no? No, Efesios 5:32. Eso es lo que... Esa es la primera vez que se profetizó eso, hermano. Sí, pero el apóstol Pablo predica sobre esto. Enseña. Mire, pues, el apóstol Pablo lo interpreta. O sea, Adán lo profetiza, porque no está hablando de él, definitivamente. Él está profetizando. Entonces dice, por esto se unirá el hombre. Sí están viendo mi Biblia, ¿verdad? Ok, se unirá. Esto lo dijo Adán, esto lo profetizó Adán. Por esto, de hecho, esta Biblia pone en mayúsculas lo que hace referencia al Antiguo Testamento. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el apóstol dice, grande es este misterio. O sea, uno lo asocia al marido y la mujer, ¿no? Al hermano Carlos y a la hermana Leslie, ¿no? Que van a dejar a la hermana Consuelo y se van a ir a vivir aparte, ¿no? Esa es la literalidad del pasaje. Si yo tomo literal este pasaje, el hermano Rafa y la hermana Mari van a dejar a sus papás y se van a ir a vivir aparte y van a hacer una sola carne. Hay una interpretación literal válida totalmente, pero dice, pero no estoy hablando de ustedes, sino que hablo en referencia ¿a quién? A Cristo y la iglesia. Entonces, ¿quién es Cristo? Es el hombre. ¿Y quién es la iglesia? Si abren sus micrófonos y me dicen ¿quién es la iglesia? Nosotros. Es la mujer. Iglesia, igual que Mujer. 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 Entonces, para interpretar la Biblia, necesitamos otros pasajes que explican el pasaje que necesitamos interpretar. No lo podemos interpretar de nuestra propia imaginación, perdón. Así se han desviado muchos. Necesitamos otros pasajes para poder interpretar y poder explicar la misma Biblia. Algunos lo explican así y dicen que la Biblia se explica a sí misma. No puedo agarrar un pasaje solito y fundar ahí mis ideas y pensamientos. Tengo que buscar otros pasajes que le den contexto y explicación. Porque si lo hago, perdón, estoy en riesgo y estoy poniendo en riesgo a la gente que me oye. Entonces, Cristo acá, en esta profecía de Adán, Cristo es el hombre y la iglesia es la mujer. ¿Sí? Eso me parece que está claro, ¿verdad? No creo que haya dudas aquí. Entonces, 1 Timoteo 2:11, ¿de quién está hablando? 1 Timoteo dice que la mujer no está hablando de las hermanas. Esa mujer que está hablando de la iglesia. ¿Sí? Cuando dice aquí la mujer, se está refiriendo a Efesios capítulo 5, que dice que se unirá a su mujer, es decir, la iglesia. Él está diciendo acá, la interpretación es decir,
No permito que la iglesia enseñe. No permito que la mujer enseñe. Y habría que ver esta palabra enseñe. ¿Qué significa? Porque hay 12 palabras en griego para traducir enseñanza. Y la palabra que aquí está, eso lo podemos ver acá fácilmente, es una palabra que se utiliza para sentar doctrina. Y la facultad de sentar una doctrina, Dios se la dio al ministerio apostólico. ¿Sí? Ni siquiera al pastor, ni al evangelista, ni al profeta, no. El apóstol, son los apóstoles quienes sentan doctrina, ¿no? Entonces acá no está hablando del género de las hermanas, está hablando de la mujer como una entidad espiritual llamada iglesia. Entonces, si lo interpreto literalmente, tendría que dejar afuera de las mujeres para que enseñen la Biblia. Pero si el antiguo pacto tenía mejores promesas y las mujeres les enseñaban, dice que estamos en el nuevo pacto con mejores promesas. Y en el antiguo pacto la mujer enseñaba. Si no veamos a Débora, si no veamos a Betsabé, que le enseñó a Salomón. Y en el nuevo pacto con mejores promesas, las mujeres no van a predicar, no van a enseñar. Claro, pero es la iglesia la que no debe sentar doctrina. Hermano, Carlitos quiere hablar, creo. Sí, muy breve, Josué. Como bien decías, dentro del marco de la interpretación, hay como una serie, es un marco que contiene ciertas reglas, ¿no? Y como bien estás explicando, si nosotros comenzamos a dar una interpretación basados en nuestras ideas, y nuestras ideas están llenas de nuestro criterio, nuestra historia, nuestros prejuicios y todo eso, vamos a darle un sentido a esa interpretación. Podemos tener diferencias en la interpretación siempre y cuando estén dentro de ese mismo marco, ¿no? Por ejemplo, ahorita toda la revolución que se hizo con el tema de Adán y Eva, ¿no? Y vemos que hay ciertas diferencias entre nosotros, un grupito de 10 personas, siempre y cuando estas diferencias estén dentro de este marco de la interpretación, pues no es una desviación, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Es el punto de vista de un hermano que está considerando ciertos elementos, ciertos aspectos. Entonces, por eso, como bien lo estás diciendo, es súper importante el tener una buena interpretación, como el primer versículo que leías, porque con base en esa primer buena interpretación, por ejemplo, este pasaje de Tito, pues siempre hemos dicho, hay una interpretación literal también. Y cuando interpretamos o tomamos la parte literal, debemos de considerar las reglas de la interpretación. Y una de las reglas de la interpretación es el contexto histórico en el momento, el evento en el que suceden las cosas. Y si la Biblia está señalando de forma literal, esto se lo dice Pablo, él lo dice en esta ocasión, se lo dice a Timoteo, pero el contexto, no solo el histórico, sino el remoto, el contexto, si le puedes subir a tu Biblia, Josué, nada más arribita, muy rápido, en el anterior, en el versículo 9 me parece, ok, desde ahí comienza la interpretación literal, porque el apóstol Pablo habla y diciendo, o sea, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, es decir, estaba sucediendo lo contrario. Y todas estas características en ese contexto se estaban dando. Entonces, la interpretación literal, cuando está enmarcado en la historia, pues es
literal para el momento histórico. Pero la espiritual, como ya lo has estado explicando, pues nos aplica y en las figuras y todo esto. Pero bien, yo me quedé ahí con la mano levantada, cuando estaban hablando de Adán y Eva, muy rápido. Yo veo una forma de interpretar ese pasaje, como tú bien decías, son con los mismos textos, ¿no? Y hay un texto, el que tú leías, en donde el Señor le dice a Adán, el día que de él comas tú, ese día vas a morir, ¿no? No el día que coma alguna otra creación. El día que comas tú, porque te lo estoy diciendo a ti, ese día vas a morir. Entonces, cuando Adán ve que Eva come, pues la instrucción que le habían dado es, pues aunque otro coma, no va a pasar nada. En el momento en que tú comas, en ese momento se va y la palabra muerte siempre nos habla, o más bien en el hebreo habla de una separación, ¿no? Y en ese momento es cuando se apaga la luz de ellos. Bueno, simplemente lo que quiero decir es que si yo quiero irme sobre una línea de interpretación, pues tengo que argumentar con textos anteriores, textos posteriores. Si lo quiero tomar literal, tengo que ver en su contexto histórico, los contextos remotos que hay. Como bien decías, el apóstol Pablo, el contexto remoto que pone es la profecía de Adán en el libro de Génesis y todo eso. Entonces, quiero concluir nada más diciendo que podemos llegar a tener pequeñas diferencias en la interpretación y que pueden ser hasta cierto punto válidas, ángulos de vista un poco que llegan a diferir siempre y cuando estén dentro de este marco. Si ya nosotros decimos, no, pues yo creo que Eva le pegaba a Adán, ¿no? Y por eso lo traía cortito, ¿no? Le pegaba, ¿no? Y como la serpiente sabía que Eva le pegaba a Adán, pues vio que ella era la autoridad y por eso se dirigió a ella, ¿no? Entonces, hay esas mujeres maltratadoras, ¿no? O sea, ya uno ya se fue por su lado, ¿no? Y dimos una interpretación usando la Biblia. Y eso es lo que sucede con la gente que interpreta, ¿no?, las escrituras, se salta todos esos marcos y todas esas reglas y da su interpretación por su lado. No solo quería aportar esa parte. Me gustaría agregar algo que dijiste, es la Biblia y los pasajes no solamente tienen una interpretación. La Biblia, alguien ponía un ejemplo muy lindo de un diamante. Tiene varios ángulos, ¿no? Entonces, hay pasajes que en cierto momento de revelación se interpretan de cierta manera, porque la revelación así lo da. Pero en otra enseñanza, en otro pasaje, en otro ángulo, se ven de otra manera y se interpretan. Y ambos o los que salgan son válidos. En algún momento podríamos dar ejemplos, ¿no? De ángulos de interpretación bíblica, que es hermosa porque la Biblia entonces no es solamente esa interpretación y no hay otra más. No, hermano, la Biblia es viva, ¿no? Pero, ojo, no es que la vamos a interpretar a modo, ¿no? Ahí mi esposa amada quiere compartir algo y quiere aportar algo y ahí la veo con su manita levantada. Por favor. Sí, bueno, yo quería nada más comentar acerca de lo que también decía el hermano Carlos, ¿no? Que depende la interpretación y del contexto que se esté dando. Por ejemplo, lo que se hablaba, ¿no?, de este pasaje en Timoteo, donde dice que la mujer debe callar, está hablando acerca de la iglesia, ¿no? Esa sería una interpretación, pero de manera literal, y lo digo porque veo que hay hermanitos nuevos que no conozco, entonces lo vemos de manera literal, bien decías, ¿no?, del ejemplo de Débora, que era una mujer que gobernaba a Israel, que juzgaba a Israel, dice la palabra, pero que acostumbraba a hacerlo debajo de una palmera, y eso nos habla que ella siempre estaba bajo cobertura, estaba bajo sujeción. Ella no asentaba doctrina, sino que trasladaba el mensaje.
porque era una mujer que estaba casada con un hombre llamado Lapidot, que quiere decir antorcha. Entonces vemos que ella era una mujer sujeta, que trasladaba el mensaje y que siempre que juzgaba al pueblo lo hacía bajo autoridad. Entonces, si lo vemos ahora en el ejemplo de Adán y Eva, ¿por qué Dios se dirigió a Adán? Porque si lo vemos en la enseñanza que tenemos acerca de la cobertura, dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, Dios es un Dios de orden y por eso se dirigió a Adán, porque él era la cobertura de Eva. Sin embargo, vemos que la serpiente se dirige a Eva, entonces estaba en un plan de desorden, como acostumbra. Se metió en el desorden y fue con la mujer. Y vemos ahí figura de la rebeldía, ¿verdad? Porque con quien tenía que dirigirse era con el varón. Y como Dios es un Dios de orden, cuando ella come el fruto, no habla con ella, sino va con la cobertura de ella. Entonces, yo lo interpretaría de esta manera, ¿verdad? Siempre que queramos dar alguna palabra a algún hermano en la iglesia, no es llegar y decir, hermano, el Señor me dio una palabra para ti, es ir con el pastor y decirle, pastor, el Señor me dio una palabra para tal ovejita. Y el pastor va a tener el discernimiento para decir, dásela porque es de Dios o no. Es el momento de callar y lo vamos a ver en el camino, ¿verdad? Era nada más eso lo que quería decir. Sí, totalmente. Yo creo que Dios siempre va a hablar de manera descendente, ¿no? Siempre va a descender. O sea, Dios todo lo que hace es, todo lo que todas las bendiciones de Dios descienden, ¿no? Entonces va a descender sobre la cabeza para hacer llegar algo al borde de las vestiduras, ¿no? En este caso, a la esposa, ¿no? Entonces la enseñanza y la doctrina y la revelación desciende, no asciende, desciende, ¿no? Bueno, sigamos porque el tema no, o sea, nos detuvimos ahí, pero bueno, voy a compartir nuevamente mi presentación. Perdón un segundo. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces, según de Pedro dice 3:16 al 18. Asimismo, en todas sus cartas, ¿quiénes? ¿Cuáles cartas? Las cartas del apóstol Pablo. Habla de ellas, de esto es, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pero ya un Pedro maduro, ¿no? Ya habían pasado varios años desde que el Señor se había ido. Y dice que son difíciles de entender. Perdón, hermano. Ninguno de nosotros le llega a la estatura de conocimiento, de revelación, de interpretación al apóstol Pedro. Yo creo que ningún ministro de hoy en día le llegaría a lo que el apóstol Pedro llegó a hacer. Y él dice que es difícil de entender. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros, ¿no? Y que los ignorantes, es decir, aquellos que no tienen enseñanza, e inestables, ¿qué significa? Que hoy tienen un maestro, mañana tienen otro, ahorita me enseña Dante Gebel, luego me enseña Marcos Witt, y luego me enseña Armando Alducín, y perdón que diga nombres, ¿verdad? Y también el apóstol Sergio Enríquez y el hermano Germán, y luego se van allá con Guillermo Maldonado. Son inestables, andan de arriba para abajo, tuercen, como tuercen el resto de las escrituras. Entonces, el trazo es recto, debe ser recto. Pero estos amigos lo tuercen, no se van derecho, no hacen un trazo recto para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, están en guardia, es decir, estén vigilantes, estén atentos. No sean
que no sean arrastrados por el error de hombres libertinos. Caigan, dice, que por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, es decir, para evitar caer en estas falsas doctrinas, dice, crezcan en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bien, hermano, antes de que la congregación se multiplique, los discípulos tienen que crecer. ¿En qué? En gracia y conocimiento. ¿Por qué? Porque estos discípulos van a tener la capacidad de recibir a los nuevos y poderles enseñar. Porque ya han crecido. No toda la vida el pastor va a dar la doctrina básica. Tenemos nosotros, hermano, que ser capacitados para que el día de mañana se reciba la delegación que un hermano o hermana sea el encargado de dar la doctrina básica a los que se van integrando. Pero no siempre va a ser el mismo, el pastor o la misma persona, porque los demás tienen que crecer. Entonces, si no tenemos la capacidad de eso, hermano, dice el apóstol Pablo, ustedes ya deberían ser maestros, pero tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Van de la mano las dos, porque si tenemos conocimiento, pero no tenemos gracia, como decíamos el domingo, somos unos desgraciados. Nos volvemos cabezones. Tenemos que tener gracia para enseñar. Y si tenemos gracia, pero no tenemos conocimiento, perdón, somos ignorantes. Vamos a tener la gracia, pero no vamos a enseñar nada. Gracia y conocimiento. ¿Para qué? Para no caer en el error de estos hombres, ¿no? Que hay, mire, hermano, en internet hay una serie de cosas que yo les digo, mejor ni se metan. Pero si yo les dijera, no sé, acerca de los judaizantes, hermano, a muchos ministros que yo conocí, gente que yo conocía, que eran amigos, que sabían de las escrituras, se los desviaron. Y ahora están metidos ahí. ¿Por qué? No tenían ni la gracia ni el conocimiento. Entonces, sigamos, porque el tiempo dice, vosotros dice, es lo que yo les decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de desviación de la enseñanza. Aquella enseñanza que buena, pero un poquito va a afectar al resto. Los Gálatas, si leemos el libro de los Gálatas, empezaron bien, empezaron con una buena doctrina, pero se desviaron y se volvieron al judaísmo. Entonces el apóstol Pablo los reprende, pero un detallito, hermano, los empezó a desviar, ¿no? Mire, si hacemos temas de ejes X y Y, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso? Cartografía, ¿no? La cartografía es la lectura de los mapas, ¿no? Un grado de desviación, tal vez al inicio no se note, pero a largo plazo, esa línea, ese grado se va a ir separando poco a poco más. ¿Sí? Un grado de desviación. Esa línea ya no va a ser paralela a la línea original, sino que se va a ir desviando y ya va a llegar un momento en que va a terminar en otro lado. Lo mismo pasa con la enseñanza. Un poquito de levadura, un poquito de cosas que nosotros le agreguemos de nuestras ideas y corremos el riesgo de ser como los Gálatas. Y el apóstol Pablo les dice, Gálatas insensatos. Y en otras versiones dice más fuerte. Entonces, por eso el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Mire, hermano, perdón, esto es serio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
No solo de ti mismo, ni solo de la doctrina, sino de los dos aspectos. Entonces la hermenéutica cubre o vamos a abordar este tema basados en este pasaje de 2 Timoteo, de 1 Timoteo 4:16. Cuidados del que enseña y los cuidados doctrinales. Porque no es solo saber, no es solo tener conocimiento, sino hay que ver quién enseña y cuál es el carácter y cuál es la preparación que la persona que va a enseñar debe. Porque muchos con conocimiento hay, pero no tienen gracia para enseñar. Y muchos tienen gracia, pero están equivocados en su enseñanza. Necesitamos gracia y conocimiento, un cuidado personal y cuidado doctrinal. Entonces, esta es la clase de hoy. Aquí termina. Quisiera dar la oportunidad de que si alguien tiene alguna duda o pregunta, lo pueda hacer, que pueda externar sus inquietudes. No sé si alguien quiere tomar la palabra para preguntar algo. Puede levantar la manita y si ha quedado claro. Si nadie levanta la mano es porque todos entendieron y todo quedó claro. Supongo yo. Entonces, si todo quedó claro, vamos a hacer un pequeño examen. Les voy a pasar ahorita un link. Espero que todos lo puedan abrir. Denme un segundo. Vamos a hacerlo dinámico y hacerlo un poquito entretenido, pero al final del día es enseñanza, ¿sí? Les voy a pasar aquí un link en el chat del grupo. Y voy a compartir aquí mi pantalla. Si no, pueden escanear ese código QR que está ahí. Ahí el hermano Carlos ya ingresó. Es una dinámica, pero tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Hermana Ruth, hermano Alan. Les puse ahí el link. Si no lo ven, también se los voy a poner en el grupo para que ingresen con su celular. Y la idea es que aquí van a aparecer las preguntas. En la pantalla de Zoom aparece la pregunta. Y en su celular usted va a tener 4 botones. Uno rojo, uno verde, uno amarillo y uno azul. Entonces, aquí le van a aparecer 4 opciones de la pregunta. ¿Sí? La pregunta que usted considere correcta, la selecciona, ¿no? Si la pregunta que parece correcta o cree usted que es correcta es el cuadro rojo, presione rojo. O el cuadro azul, el cuadro azul. Según la respuesta que usted crea correcta, usted va a presionar ese botón de ese color. ¿Sí? Vamos a ver. Rafita, Vera, Mari, Leslie también está ahí. Pone ahí unos avatars bastante graciosos. ¿Qué más falta? Ya vemos aquí, ¿cuántos conectados? 15 conectados y solo 8 van a participar. Mari Cornejo. ¿Y los otros 7 qué? ¿Se durmieron o qué? ¿O no quieren participar? Tal vez. Dice que su celular no funciona bien, dice Viri. Bueno. Vamos a empezar. ¿Estamos listos? Entonces, va a aparecer la pregunta y ustedes seleccionan el color que ustedes consideren como respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Es la siguiente.
¿Listos? ¿A quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? Ahí están las 4 opciones: la serpiente, Dios, Eva o el fruto. Si cree que la serpiente es el rojo, si es Dios el azul, Eva el amarillo y el fruto el verde. Así que ya, tienen unos segundos ahí. Tienen que presionar el botón. Listo. Pues 2 tuvieron correctos. Y fue 2. Y ahorita vamos a ver quiénes son los que han respondido bien, ¿no? Y fue Eva, ¿no? Según lo que enseñamos, fue Eva, ¿no? Ahora, sigamos. Hermano Alan y hermano Jorge tuvieron la respuesta correcta. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Interpretar es cantar, entender, predicar o explicar. Ahí están las respuestas. Si usted cree que es cantar, presione el rojo, predicar el azul, entender el amarillo y explicar el verde. Tienen unos segunditos todavía. Ah, muy bien, muy bien. La mayoría. Solo hubo alguien que no entendió. No, pero es broma, es broma. No. Interpretar es explicar. ¿Sí? Ahora, entender es otra cosa. ¿Sí? Pero primero se entiende y luego se explica. ¿Sí? Entonces, digamos, Alan está arrasando con las respuestas. Luego, hermano Jorge, Leslie, es el top 3 ahí. Muy bien, perfecto, sigamos. ¿En dónde se habla de Cristo en las Escrituras? En los Evangelios, en los profetas, en toda la Biblia, pero en Moisés, profetas y los salmos. Hablemos del Antiguo Testamento. ¿De dónde dijo Jesús que se hablaba de él? Lo mencionamos ahí. Perfecto, muy bien. Sí, sí, la Biblia habla, toda la Biblia habla de Cristo, pero él dijo, Moisés, los profetas y los salvos hablan de mí, ¿sí? Eso fue lo que dijo Jesús. Muy bien, ahora se cambió el marcador y Jorge toma la delantera. Muy bien. Sigamos. 4 de 5. ¿Por qué algunos grupos se desvían de la verdad? Algunos teólogos, algunos intérpretes que no leen la Biblia, el rojo, porque son malos discípulos, el azul, porque tienen malos maestros, el amarillo, o por una mala interpretación de las escrituras, el verde. ¿Por qué algunos se vuelven herejes? Muy bien, por una mala interpretación. Muchas veces se puede tener un mal maestro, como Elí. Era un mal él era malo, estaba desechado por Dios. Pero una mala interpretación puede desviarnos a todos. Muy bien. Se han cambiado y Jorge, Alan y Leslie están en el top 3 ahorita. Ahí se acerca la hermana Ruth y Mari. Y la última. Pedro 3:17 enseña que debemos crecer para no ser desviados de la verdad. En gracia el azul, en la verdad el amarillo, en conocimiento y gracia el rojo o solo en conocimiento el verde. ¿En qué debemos crecer para no ser desviados? Bien,
¿Listos? En conocimiento y gracia. Amén. Algunos pusieron que gracia, otros pusieron que la verdad, pero la respuesta correcta es conocimiento y gracia. Entonces ahora vamos a ver quién ha ganado. Muy bien, ¿listos? Leslie en tercer lugar, Alan en segundo lugar, y o la campeona o el campeón es el hermano Jorge. Muy bien, hermano Jorge Chávez, te has hecho acreedor a una tarjeta de regalo de Starbucks. Te vamos a mandar ahí tu tarjetita para que te eches un cafecito ahí en Baja California, ¿verdad? Ahí estás. Sí, pastor, por aquí andamos en Baja California. Bueno, pues ahí te tomas un cafecito por haber sido el ganador. Gracias. No solo son las respuestas correctas, sino es aquellos que contestan más rápido, les dan más puntos. También, eso es. Pastor, Sí. mi pantalla no me daba la respuesta, yo la leía en su diapositiva, nada más veía los colores y no sabía qué respuestas eran, pero ya quedó. Bueno, lo siento mucho, pero para la próxima ya Sí, no, ya, sabemos cómo jugar. sí, pastor. Muy bien, hermanos. Sí, perdón, Espero. nos pasó igual, acá no se veían las respuestas, entonces, por ejemplo, si alguien, en mi caso, ¿no? No escuchábamos bien las opciones, y ya como que le picábamos Sí. a la que medio escuchábamos, y hubo quienes no pudieron ingresar, están poniendo aquí, entonces se les complicó un poquito por eso. Y supongo que al hermano Carlos le pasó lo mismo con la primera pregunta, estábamos igual. Bueno, ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. La idea es también un poquito recapitular, ¿no? Lo que aprendimos. Les agradezco mucho el tiempo que dedicamos. Les encargo mucho su tarea, por favor. Tenemos una semana. Si alguien tiene una duda, vamos a estar ahí para poderles asistir. Si no queda claro cómo está la tarea, con mucho gusto. Entonces, hermana Vera, si quieres orar para despedirnos, te lo agradezco. Espérame. Creo que la hermana Leslie quiere hablar. No sé, la veo con la mano levantada, pero no sé si quiere decir algo. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Es que no sé. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Es que sí me quedé con la duda porque fíjate qué interesante eso de saber interpretar bien, porque ahorita tengo un shock porque Adán se dio cuenta que estaba desnudo al momento de comer el fruto. Eva no le enseñó que estaba desnudo. Eva lo adoctrinó en su error y en el pecado, porque ya había sido engañada por Satanás, la serpiente. Pero Eva no le dijo, ya estás desnudo, ya viste, por haber comido. Él se dio cuenta, abrió los ojos y se vio desnudo. Entonces, a lo mejor ahí yo estoy equivocada y lo estoy interpretando mal. Por eso yo puse en la primera pregunta que el fruto fue el que le enseñó a Adán que estaba desnudo. Sin embargo, a lo mejor yo estoy equivocada y no hay una interpretación en donde dice que Eva le enseñó a Adán directamente que estaba desnudo. Sí, yo creo que ahí es una pregunta difícil y profunda. Digo, a mi manera de interpretarlo, ¿no? Sí. Me parece que fue Eva, a mi manera de verlo, ¿no? Pero Yo como también bien decía el opino. hermano Carlos, o sea, pueden ser ángulos, puede ser que tuvo 3 maestros, ¿no? Sí. Puede ser que Eva le enseñó, pero también porque le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente el fruto le abrió los ojos de un conocimiento que Dios no quería que Adán tuviera, ¿no? Entonces, yo diría ahí, o sea, a mi manera de ver, a mi manera de interpretarlo,
fue Eva, ¿no? Porque fue engañada, ¿no? Pero también creo que, o sea, viéndolo desde el ángulo que tú me dices, el fruto le abrió el entendimiento, ¿no? Entonces no hay, muchas veces no hay una sola interpretación de un pasaje, ¿no? Sí. No podemos decirle exclusivamente esta es la interpretación única, válida y oficial. Es más, eso es sectarismo. Decir, no se puede interpretar la Biblia de otra manera más que esta. Eso es ser sectario, ¿no? Eso no, eso es una mala, es salirse del marco, como decía el hermano Carlos. No pues si solo mi interpretación es la válida. No. Pueden haber otros ángulos u otros. El hermano Germán lo menciona como el diamante, ¿no? Que se puede interpretar dependiendo del ángulo que le veas, ¿no? Bueno, Así es. Carlitos. Yo creo que de eso depende mucho. O sea, esta clase como que tiene tanto cómo sacarle jugo, ya nada más para terminar, y cómo enriquecernos tanto, y también cómo puede ser muy peligroso si en el día de mañana nos toca dar una interpretación, por lo mismo de que hay diferentes ángulos, y no solamente hay algo único, tendríamos que tener mucho discernimiento y revelación del Espíritu Santo para poder explicar e interpretar correcta y sabiamente las escrituras, no basados ni en nuestro contexto personal, ni en nuestras experiencias propias, ni es que porque tal persona dijo yo lo repito, sino evocarnos únicamente a la palabra y que Dios sea el que nos dé la gracia, el conocimiento para saber interpretarlo, ¿no? Como su misma palabra lo dice, porque qué peligroso, si hay tantos ángulos, todos aquí podemos decir, este es el ángulo que yo digo, este es el, y todos los aceptamos. Ajá. Es que mira, yo pero creo que que el sean error guiados por el es Espíritu sentar Santo. una doctrina, es intentar, que es algo que no nos Ajá. corresponde a nosotros, ¿no? Sí, es Pero algo creo personal. que se puede dar una opinión y una interpretación, y no es decir, esto es la verdad final y está sentado en piedra, ¿no? Creo yo que parte también del aprendizaje que todos tenemos que tener, ¿no? Y someterlo también, ¿verdad? Porque no es una doctrina lo que estamos sentando. No. Esto no estamos sentando doctrina. Estamos interpretando, ¿no? Y yo creo que es enriquecedor ver otros ángulos de interpretación de otros hermanos, ¿no? Que pueden hacernos reflexionar, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros intentemos entrar una doctrina y es ahí donde sí nos puede caer puede ser muy peligroso, como tú dices, ¿no? Y dejarlo abierto. Incluso algunos hermanos, algunos pastores lo dicen así, esto es una pensada mía, así dicen, esto es lo que yo pienso, pero pues no estoy yo asegurando que así es, ¿no? Bueno, Carlitos, ¿qué querías comentar? Muy rápido. Es que en realidad las dos respuestas son correctas, pero depende de la pregunta específica. Hay dos redes en mis puntos. Es como cuando dicen, en todos los hospitales se llena un certificado médico, un certificado de función cuando un paciente fallece. Los médicos inexpertos tienen que clasificar con un código de la CIE-10, que es el Catálogo Internacional de Enfermedades, y ponen de qué murió y ponen el código de un paro cardiorrespiratorio. Y ya los médicos más expertos dicen, mira, a ver, el 90% de las personas mueren de un paro cardiorrespiratorio, pero ¿qué provocó esa muerte? O sea, sí, al final fue el paro cardiorrespiratorio, pero lo atropellaron, se le colapsaron los pulmones, al final se murió de eso. Bueno, ¿qué fue lo que le abrió los ojos a Adán? Pues el comer, ¿no? Fue la consecuencia del comer. No, a ver, pero ¿cuál fue? ¿Quién le enseñó todo eso? Ah, bueno, o sea, la parte completa es si hay un fondo completo de que Eva le trasladó la contaminación que recibió de la serpiente y por eso cayó. Entonces,
Yo sí me fui con la finta porque la pregunta fue así, ¿no? ¿Y cuál fue? ¿Qué fue lo que le abrió los ojos? Ah, bueno, lo que le abrió los ojos, ¿qué fue lo que lo hizo ver que estaba desnudo? Pues, porque mordió la manzana que la viejita de Blancanieves le llevó, ¿no? Pero en realidad depende, ¿no? De cómo estamos contestando la pregunta, pero a lo que quiero llegar es que pues sí, ambas como que son correctas, no se sale del marco de la interpretación, pero todo es con base en la pregunta. Hay algunos como que somos muy metódicos, Josué. Entonces, cuando pusiste la otra pregunta de ¿en dónde se habla de Cristo en las Escrituras? Pues ya bailamos. Sí, Ya, sí, ahí la pregunta estaba, o sea, yo creo que debió haber sido más específica. ¿Sí? pero lo comentaste, lo malo fue que ya después de dado el clic ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí, yo por eso reprobé, si no hubiera sacado puro. A ver, reconozco que esa pregunta, ambas eran válidas. Sí, sí, en toda la Biblia se habla de Cristo, pero a lo que yo interpretaba era cuando Cristo dijo de dónde se hablaba de él, ¿no? Pero bueno, se las repongo, después se los sumo ahí en unos puntos. Hermano Jorge, ¿qué quieres aportar? No, pues referente a la comparativa que había hecho de la levadura, un poquito de levadura y de la cartografía, nos había dicho, esto para nosotros en la navegación, 1 grado, te hace perder el rumbo. O sea, es importantísimo mantenerse siempre sobre el rumbo. Y cuando tú eres comandante de una unidad, de un barco, un capitán, tienes esa responsabilidad precisamente. O sea, no puedes salirte de la derrota del rumbo porque el resultado puede ser catastrófico, ¿no? Caes en un bajo, colisionas. Entonces, realmente esa pequeña diferencia a la larga marca el resultado final, ¿no? Entonces, esa es la analogía que quería yo presentar, que creo que ejemplifica que sí es importante lo mínimo mantenerse, porque pues un rumbo es un camino, ¿no? Es la interpretación. Claro. Solo para poner un contexto ahí de la labor de mi hermano, eres marino, ¿verdad? Trabajas en la marina, ¿cierto? Sí, pastor. Así es. Sí, entonces, yo creo que sabe lo que está diciendo, más que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea, pero él si se desvía 1 grado, sí se va lejos, ¿no? ¿Verdad? Y sí, tenemos que tener mucho cuidado, pero yo creo que Dios nos da la capacidad de interpretar, nos da gracia, ¿no? Que nos dé la gracia y basados en el conocimiento. Y si tenemos duda, preguntemos. Si tenemos duda y si la persona que nos tiene que responder no sabe, está en la responsabilidad de investigar, ¿no? De preguntar, ¿no? Pero qué rico, la verdad es muy enriquecedor que compartamos y que demos cada quien sus diferentes puntos de vista. Eso para mí es muy enriquecedor y me bendice mucho. Hermana Vera, ¿nos ayudas a despedirnos con una oración, por favor? Sí, con gusto, pastor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, Sí. Padre, por esta reunión, Señor, en la que nos permites estar unidos, Padre, de esta manera, para poder aprender tus escrituras, Señor. Te rogamos, Señor, que a medida que pase el tiempo, Señor, nos des este espíritu de entendimiento, de revelación, Señor. Danos un corazón entendido, Señor, un corazón lleno de gracia, Padre, para comprender las palabras, Señor, que vienen a través de tu siervo, Padre. Bendecimos la vida de Josué, Señor, de su familia. Bendecimos la vida de cada uno, Señor, de los que hoy se ha conectado, papito lindo, y que ha invertido ese tiempo, Señor, para poder conocer más de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, y de poder seguir aprendiendo, Señor. Que cada uno, Señor, de los que hoy se ha conectado, Señor, lleve, Señor, consigo una bendición grande, Padre, y que la
copa de plata, Señor, vaya en su saco de trigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que su reposo, Señor, sea completo, papito lindo, y que el resto de la semana, Señor, ellos puedan estar en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si el Señor lo permite, nos vemos la otra semana y hagamos la tarea, por favor. Bendiciones. Bye.